Ahora sí, bueno, entonces, vamos a comenzar por el 7. Bien, entonces, me dijeron, hidruro de sodio, ¿sí? Si nosotros tenemos que ir a la clasificación, ¿sí? Era el hidrógeno más el sodio. Si yo me tengo que ubicar en la tabla periódica, ¿sí? ¿Dónde lo ubico? ¿En la parte de los metales o en la parte de los no metales? Metales. Metales, ¿sí? Si yo le tengo que dar una ubicación más precisa, ¿en qué grupo y qué periodo está? Grupo 1, periodo 3. Bueno, entonces, eso a mí me va a ayudar mucho para ubicar esa tabla en mi cabeza, ¿sí? Después, cuando pase el tiempo, le van a decir sodio y ya automáticamente van a saber dónde está ubicado, que saben que está bien al extremo izquierdo y que pertenece a los metales. Entonces, mucha tabla periódica y mucha ubicación, ¿sí? Y de esa forma, ya ni siquiera después con el paso del tiempo vamos a necesitar mirar la tabla. Entonces, sodio, metal, que se une al hidrógeno, ¿sí? Entonces, van a formar, cuando nosotros vamos a la clasificación, que está en la parte teórica, lo clasificamos como un hidruro metálico. ¿Por qué se imaginan que se lo llama hidruro metálico? Porque el sodio es un metal, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a ponerlo al revés. Tenemos el sodio y el hidrógeno, ¿sí? Vamos a la... No sé por qué tengo que salir y volver a entrar para que me ponga la... Bien, dijimos que el hidrógeno cuando está en los reactivos, ¿sí? Es diatómico, ¿sí? Y ahora vamos a analizar, ¿sí? Con qué estados de oxidación están trabajando estos elementos, ¿sí? Voy a la tabla, ¿sí? Me fijo. ¿Qué estado de oxidación tiene el sodio? +1 y -1 el hidrógeno. +1, y el hidrógeno, que nosotros veníamos acostumbrados a que trabaje con +1, en esto, por eso es una cosita que me tengo que anotar, cuando el hidrógeno, perdón, está unido a un metal, únicamente a un metal, ¿sí? Tiene estado de oxidación -1. Es en el único caso que el hidrógeno va a trabajar con su carga negativa -1. ¿Sí? Después, para todo el resto de los compuestos, con +1. Pero cuando está solamente unido a un metal, ¿sí? Está trabajando con su menor estado de oxidación. Entonces, de vuelta, yo analizo, eléctricamente está neutro. Sí. Entonces el resultado está 0, yo puedo comprobar que esta molécula, ¿sí? Cuando el resultado es 0, que es eléctricamente neutro, es correcta, ¿sí? Entonces el paso siguiente es nombrarlo, ¿sí? ¿Cómo se nombraban estos compuestos? Sencillo. Hidruro y el nombre del metal que lo acompaña. Hidruro de sodio. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Bien. ¿Qué más tenemos? Punto B, ácido clorhídrico. ¿Sí? Ácido clorhídrico. Ese es el que hicimos recién. Bien. ¿Cómo se nombraba el B? Del 7, me estás hablando, Romina, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, yo tengo este señor, ¿sí? Y me dice que está así. Significaba acuoso, ¿sí? Que está disuelto o que está líquido, ¿sí?
Entonces ya automáticamente, ¿sí? Yo tengo que tener en mi cabeza que eso, ¿sí?, significa que va a ser un ácido. ¿Sí? Un ácido. Y la terminación que yo voy a utilizar para nombrarlo es hídrico con H. Hídrico. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué se une acá? ¿Cuál es el reactivo y cuál es el producto que vamos a obtener? El hidrógeno. ¿Todos entienden si yo pongo así? H2, que ese 2 va abajo. ¿Todos me entienden, por favor? Porque si no necesito salir y volver a Sí. entrar. Sí. Sí, sí, ¿Sí? sí, está Sí, bien. sí. Es necesario que se entienda porque si no voy a hacer un desastre, porque no quiero que me pongan un 2 grande, ¿sí? El 2 va abajo. ¿Sí? Sí, es como el hidrógeno que pusiste arriba, como este. Claro, exacto. Es siempre igual a esto. Siempre igual a esto. Lo que pasa es que no sé por qué mi pizarra tengo que salir y volver a entrar para que me dé el lápiz. Si no, no sé por qué no me deja. Entonces, hidrógeno 2, ¿sí?, de diatómico abajo, más cloro, que el cloro también es diatómico, ¿sí?, el 2 abajo, me va a dar la siguiente: hidrógeno, cloro. ¿Sí? Y como me dicen que está en estado acuoso, ¿sí?, directamente yo lo tengo que nombrar como ácido. ¿Sí? Ácido, clor, y como dijimos, terminación hídrico. Terminación hídrico. Hídrico. Fíjense, ácido y la terminación hídrico. Cuando a mí me dan el nombre, ¿sí?, cuando a mí me dan el nombre y no me dan el compuesto, ¿sí?, automáticamente lo que me tengo que anotar para estudiarlo es que no hay presencia de oxígeno. ¿Sí? Es un compuesto binario. Está unido el hidrógeno y en este caso el cloro. Pero todas las terminaciones hídrico, como aparecen acá, ¿sí?, no hay presencia de oxígeno. ¿Sí? Lo mismo que acá. Cuando las terminaciones son uro, no hay presencia de oxígeno. ¿Sí? Es un dato importante para que ustedes se escriban y ya empiecen a pensar cómo es la fórmula cuando tengan que realizarla ustedes. Al revés. Le damos el nombre y ustedes escriben la fórmula. ¿Sí? Entonces, terminaciones uro y hídrico no llevan oxígeno. ¿Sí? No llevan oxígeno. Bien, seguimos. El C, ¿cuál era? ¿O a todos les salió? El C es bromuro de hidrógeno. Es como el de arriba, nada más que cambia el bromo. El elemento ¿Sí? ese. ¿Todos, Porque también es diatómico, así que. ¿Todos lo supieron hacer o quiere que lo hagamos? Todos lo pudieron hacer. Es el mismo razonamiento que el de arriba. Solamente que acá en vez de poner cloro, va a ir el bromo. ¿Y acá cómo se va a llamar? Bromhídrico. Ácido bromhídrico. ¿A alguien no le salió? ¿Quiere que lo hagamos? Como les parezca. ¿Tuvieron muchas diferencias con la parte de cuando se subió el ejercicio de resolución o más o menos anduvieron bien? Yo en mi caso bastante bien, había tenido mal ese nomás y bueno, después tengo dudas en el ejercicio 13, pero bueno, como no llegamos, no te voy a preguntar nada. Eso vamos a ir mañana. Mañana vamos a meter duro eso. Bien. A ver. ¿Cómo se llama este compuesto? Acuérdense que es cloro abajo 2, oxígeno 5 abajo. ¿Sí? ¿Todos me siguieron hasta acá? Sí. Bien. Yo tengo que, lo primero, chicos, acuérdense, lo primero me tengo que ubicar el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, ¿a qué elemento, a qué átomo está unido? ¿A un metal
o a un no metal. Y ya ahí se me abren dos ramas bien separadas. ¿Sí? El cloro, ¿dónde lo ubico? No metal. Bien, En el grupo 7. perfecto. Entonces, grupo 7 o 17, ¿sí? Es un no metal. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo tengo que clasificar, ¿sí? Los clasifico como óxidos. Ácido. Ácidos, muy bien. ¿Sí? Entonces, óxidos ácidos. Porque el oxígeno lo acompaña un no metal. ¿Sí? Entonces, automáticamente yo veo el oxígeno y me fijo quién lo acompaña. ¿Sí? Entonces, ya ahí, fíjense que ya lo clasifiqué. Y ahora me queda nombrarlo. ¿Sí? Bien. Para nombrarlo, el cloro tenía varios estados de oxidación. Era uno de los bastante complicados. ¿Sí? Ácido clórico sería, ¿no? Casi. No. Ácido no. Anhídrido. Ácido es Ahora sí. para cuando es hidruro Claro. y Los sí, ácidos cuando todavía. es, perdón. Los Claro. ácidos con el oxígeno todavía no los vimos. Romina, me preguntás, el oxígeno yo lo tengo en la tabla grupo 16. O sea, está bien. La pregunta mía fue, ¿quién acompaña el oxígeno? El oxígeno ya sabemos que es un no metal, entonces el cloro está en el grupo 7 o 17. No sé por qué, no sé por qué viene tu pregunta, porque por ahí, si no, me decís si hay algo que no se entendió. Listo, listo. Entonces, ¿quién acompaña el oxígeno? Está perfecto, está en el grupo 16 o 6A, y el que lo acompaña es el cloro, que está en el grupo 17. Entonces, un no metal forma óxidos ácidos, y ahora tengo que ver, ¿sí?, con qué estado de oxidación está trabajando. ¿Sí? Nosotros siempre trabajamos, o perdón, mejor dicho, dijimos que el oxígeno, ¿con qué estado de oxidación trabaja? Con -2. ¿Sí? Con -2. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que ver la totalidad de cargas negativas que me da, ¿sí?, ese oxígeno. Entonces tengo que multiplicar este 5 que está acá abajo, ¿sí?, 5 por 2, por -2, tengo un total de -10 cargas negativas. ¿Sí? Entonces, si a mí me lo dan, quiere decir que eléctricamente este compuesto está neutro. ¿Sí? Quiere decir que sus cargas positivas y negativas son iguales y el resultado es 0. Entonces, imaginan ustedes cuál va a ser el estado de oxidación del cloro para que me aporte las 10 cargas positivas que yo necesito para anular estas 10 cargas negativas. ¿Sí? ¿Cuánto calculan que va a ser? Fíjense que yo acá tengo, yo acá tengo un 2, entonces su estado de oxidación va a ser +5. ¿Todos entendieron por qué es +5? ¿Sí? Entonces, digo 2 por 5 cargas positivas más 10. ¿Sí? 10 cargas positivas, 10 cargas negativas, 0. ¿Sí? Entonces, voy a la tabla, me fijo y digo, bueno, el cloro, el cloro tiene posibilidades, cuando trabaja con el oxígeno, de +1, +3, +5 y +7. ¿Cuál está en este caso? El +5. ¿Sí? Entonces, para el 1 usamos el prefijo hipo y la terminación os. Para el 3, directamente, terminación os. Para el 5, terminación ico. Y para el 7, prefijo per y terminación ico.
Entonces, vamos a elegir la del 5. ¿Sí? ¿Cómo lo llamamos? Anhídrido. ¿Sí? Anhídrido. ¿Cómo sería? Clórico. No, sí, Vale, anhídrido. Podría ser, así, fíjense, voy a cometer un error a propósito. ¿Podría ser anhídrido clorhídrico? Clorhídrico. No, eso solamente si está el hidrógeno. Entonces, hoy, ¿sí? Hoy lo que yo dije es que la terminación hídrico me tiene que llevar directamente a asociarlo a que en la molécula no hay presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso me lo tengo que anotar. Cuando yo leo la terminación hídrico, no hay presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, yo automáticamente veo que el compuesto está formado por 2 cloros y 5 oxígenos. Si ya aparece el oxígeno, me tengo que sacar de la cabeza el hídrico, porque jamás podría ser. ¿Sí? Entonces, anhídrido clórico. ¿Sí? Terminación ico, porque acá me la está dando. ¿Sí? ¿Ustedes ven mi cursor? Sí. No, esto no. Sí. Y lo ideal sería que empecemos a usar anhídrido, pero igual óxido, ponerle clórico también vale. Mirá, Que es lo que había puesto en el claro, trabajo porque resuelto. había un ejercicio donde decía el óxido clórico, bueno, el óxido perclórico, que era creo que el ejercicio 4, estaban Sí, las que había dos que buscar opciones. la fórmula molecular. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Para no confundirnos entre los óxidos básicos y los óxidos ácidos, es mucho más sencillo a este tipo de sustancias que están conformadas por el oxígeno y un no metal, llamarlos como anhídridos. Entonces va a resultar mucho más fácil, cuando nosotros nos organizamos y estudiamos, es más fácil y no directamente ya lo separamos más de los óxidos básicos. ¿Sí? Porque los óxidos ya los llamamos óxidos al básico, el que está acompañado por un metal, siempre lleva la palabra óxido del metal que lo acompaña. ¿Sí? Y en este caso, para diferenciarlos aún más, utilizamos la palabra anhídrido. ¿Sí? Es por eso nada más, pero se puede utilizar la palabra óxido también. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos. Perfecto. Clórico. Muy bien. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Bien. Entonces, ahí miro, es el oxígeno unido al Al, lo busco en la tabla si no me sé la simbología, y es el El aluminio. muy bien, aluminio, perfecto. El aluminio es, ¿qué es lo primero que tengo que pensar entonces? ¿Quién lo acompaña? ¿Sí? ¿Lo tenía que clasificar en metal o no metal? Metal. Metal. Estamos todos seguros que es metal, ¿no? ¿Sí? Lo ubicamos en la tabla, Sí. grupo, 13, periodo 3. 3, ¿sí? Entonces es un metal. Entonces, ¿cómo los clasifico cuando están unidos los metales al oxígeno? ¿Cómo se llama ese grupo? Óxidos. Óxidos básicos, ¿sí? Óxidos básicos. ¿Sí? Entonces, óxidos básicos. Y ahora vamos a tener que hallar con qué estado de oxidación está trabajando ese señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál conocemos? El oxígeno con -2. El oxígeno con -2, siempre, siempre. Entonces, oxígeno con -2. Y en este caso, la totalidad de cargas negativas, ¿cuántas van a ser? Tengo que hacer -6. 3 por -2, -6 cargas negativas. Entonces, imagínense que yo se lo estoy dando
Entonces el resultado final, ¿cuál va a ser? 0. ¿Sí? Tiene que estar eléctricamente neutro. ¿Cuántas cargas me tiene que aportar el aluminio para que este resultado sea 0? 6, positiva. Entonces, si yo voy a la tabla y me fijo, ¿sí? El aluminio no tiene muchas opciones. ¿Sí? No es tan complicado, porque tiene un solo estado de oxidación, que es +3. ¿Sí? Vayan, lo comprueban, van a la tabla, se fijan y tiene +3. Entonces, hago 2 aluminios que tengo por cada uno que me aportan +3 cargas positivas, tengo el total de 6 cargas positivas para que el resultado sea neutro. ¿Sí? Entonces, en este caso, como el aluminio tiene un solo estado de oxidación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a llamar? De aluminio. Entonces, la palabra óxido, acá la tengo que dejar, por eso hacíamos la diferencia con los anhídridos, para no llamar a los dos óxidos. Entonces, óxido ¿sí? Óxido de aluminio. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá hay alguna duda? No. Bueno, entonces, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer que yo les doy un nombre y sacamos la fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a suponer óxido férrico. ¿Sí? Entonces, óxido férrico. Ustedes lo hacen solos y nos tomamos 3 minutitos y los clasificamos. ¿Sí? Bueno, 3 minutitos. Bueno, para participar entonces me levantan la mano y vamos resolviendo uno por uno. ¿Dale? ¿Saben cómo levantar la mano? Abajo del todo tienen los emoticones. Abajo del todo, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes salen abajo del todo, en la pantalla abajo, tienen una carita. Y ahí, ¿sí? Tienen para elegir caritas, y ahí tienen una mano. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer una pregunta, o en este caso, para responder. ¿Me encontraron? No tiene nada que ver esto con la química.
Bueno, ¿quién se anima el primero? Yo. Dale. No sé levantar la mano, estaba resolviendo el último. El óxido férrico, vamos a usar el hierro y el oxígeno. Bien. El hierro va a actuar con el número de oxidación 3 y el oxígeno con -2. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría? Hierro 2 y oxígeno 3. Y es un óxido básico. Bien. Óxido Básico. básico. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguien que no haya entendido? Bien. Vamos, Adrián. El segundo. ¿Te animás? Anhídrido hipobromoso. ¿Te animás? Ah, está conectando el audio. Ahí está. Yo no te escucho a vos. Ah, no, Dale, vamos con el segundo, dale, el anhídrido. ¿Te animás? Estás bloqueado, estás muteado. Desmuteate. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Vamos, anhídrido hipobromoso. ¿Quién lo forma? Ah, se me muteó de vuelta. Vamos. ¿Otro que se anime? ¿O vos? Ah, claro, no, pero se van a acoplar. Tengo todo conectado, claro. Claro, se van a acoplar ahí. Uno tiene que ponerse en silencio. Claro. ¿Me escuchás ahí? Sí, pero guarda que se van a acoplar. A ver, Uno de los dos muteate vos y el otro déjalo. Ahí está. Ahí está. Bien. Estaba mirando que, como dice, hipobromoso, Sí. y tendría que trabajar con 4 estados de oxidación. Exacto. Y el bromo tiene 2 estados. El cloro es igual que el bromo que el yodo. Entonces trabaja con los 4 que vimos. Era +1, perfecto. +3, Bien. Bueno, +5 entonces, y +7. está bien. Entonces, sería hidrógeno y el bromo. El bromo, ¿y a quién se une? Hidrógeno. Con ¿Hay el hidrógeno acá? Fíjate que es anhídrido. Anhídrido viene del oxígeno. Ah, el oxígeno, tenés razón. Exacto. Sí. Entonces, Sí. si yo leo el nombre, ¿con qué estado de oxidación va a trabajar? Hipobromoso. Con el más chico. Con el más chico. ¿Y cuál era el más chico? El 1. El 1, perfecto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Te va a quedar 2, bromo 2. Exacto. ¿Y oxígeno? Oxígeno como está. Exacto, Pues trabaja con perfecto. menos 2. Perfecto. Y entonces, si ahora yo lo tengo que clasificar, ¿cómo lo clasifico? Es un óxido básico. Excelente. Perdón, Adrián, fíjate. No, perdón, es un óxido ácido porque trabaja con un no metal. Perdón. Ahora sí. Estoy nerviosa. Sí. Está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, No sabía que óxido me decías ácido. Adrián a mí, por eso me quedé esperando. Sí. Para no llamarte por el sobrenombre. Bien. Dale. Vamos con otro. ¿Quién se anima? ¿Mirta? ¿Te animás? ¿Estás o se fue? No, estoy. Bien. Entonces, Estoy pensando. fíjate que es Es parecido al anterior, casi, digamos. En anhídrido. Vamos a pensarlo entre todos. Fosfórico. Fosfórico. Es un anhídrido fosfórico. ¿Quién está acompañando al oxígeno?
fosfórico. El fósforo. Tenía que responderla. ¿Sí? Lo acompaña el fósforo. Entonces, el fósforo, voy a la tabla, lo ubico. ¿Dónde está el fósforo? No metal. Es un No no metal. Entonces, ¿cómo voy a clasificarlo? ¿Como un óxido básico o un óxido No, ácido? ácido. Es un Ácido. óxido ácido. Es un óxido ácido. ¿Sí? Es un óxido ácido porque está el oxígeno unido al fósforo. Óxido ácido. ¿Sí? Bueno, entonces ahora dijimos que el fósforo, ¿a quién se une? Al oxígeno. Perfecto. El oxígeno lo tengo que escribir siempre con el 2 abajo. ¿Sí? Ese 2 va abajo, acuérdense. ¿Sí? Entonces, fósforo y oxígeno. Terminación ICO. Y esto capaz que el sábado, en las clases prácticas, capaz que no lo dijimos, pero si yo voy a la tabla, me fijo con cuántos estados de oxidación trabaja el fósforo. Vamos y lo buscamos. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el fósforo? 3, 5 y 4. Bueno, entonces, acá lo que tenemos que prestar atención y anotarlo es que el fósforo trabaja con 3 y con 5. ¿Sí? Eso me lo tengo que anotar. ¿Sí? Y yo lo taché al otro porque creo Claro. que dijeron en alguna clase que no se usaba. Exactamente. Entonces, el fósforo utiliza el 3 y el 5. El 3 y el 5. Entonces, como tenemos dos estados... Si es Nico, está con 5. Excelente. Excelente. Si tiene ICO, es la mayor. Claro. Entonces, al tener 5, y el oxígeno siempre, ¿cuánto tiene? 2. Siempre, 2, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Menos 2. Siempre menos 2. El oxígeno siempre menos 2. Y dijimos que el fósforo, en este caso, más 5. Más 5. Bueno, entonces ahora, esto, ¿está balanceado eléctricamente? O sea, ¿el resultado acá va a ser 0? No. Entonces, ¿cómo hago para que el resultado de las cargas sea neutro? Los cruzo. Muy bien. ¿Sí? Los puedo cruzar. ¿Sí? Los puedo cruzar. Entonces, el 2, que salió medio feo ahí. A ver si me sale mejor. El 2. Y el 5 viene acá abajo. Fíjense que yo los pongo sin carga, ¿eh? El número entero. Entonces, el 2 y el 5. ¿Sí? Ahora me aseguro y digo 5 por 2 menos 10 cargas negativas. Y 2 por 5 cargas positivas más 10. El resultado final, 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Acá lo tengo. Anhídrido fosfórico. ¿Por qué? Porque está actuando con la mayor. Con más 5. Entonces, nos anotamos ahí chiquitito en una esquinita, fósforo y nitrógeno, que son los que más vamos a usar, trabajan con 3 y con 5. ¿Sí? Con 3 y con 5. Y lo clasificamos dentro de los óxidos ácidos. Porque al oxígeno lo acompaña un no metal, que es el fósforo. Muy bien. Otra de las cosas que es siempre importante es simplificar siempre que se pueda. Entonces, acá tengo un 2 y un 5. ¿Se puede simplificar este número por un mismo número? No. No. ¿Sí? Tienen que ser divisibles por el mismo número. ¿Sí? Entonces, en este caso, queda como está porque no se puede simplificar. ¿Sí?
Bien, ¿alguna duda con este? ¿Con el anhídrido fosfórico? Bien, ¿quién se anima al de abajo? Hidruro de calcio. Hidruro de calcio. ¿Quiénes participan de la reacción química? ¿Quiénes están como reactivo y qué producto vamos a obtener? A ver, ¿quién me escribió ahí? El hidrógeno y el calcio. Bien. Entonces, el hidrógeno que es diatómico, más el calcio. ¿El calcio qué es? No metal. Un metal. ¿Dónde lo Metal. ubicó? ¿En la tabla? Sí, en la tabla periódica. ¿Dónde está? En ¿A mi izquierda, a mi Periodo derecha? 4, El grupo grupo 2 y el periodo 4. Entonces, es un Metal. metal. Un metal. Entonces, Ahí tenemos como un óxido repasamos hoy el inicio, dijimos, cuando el hidrógeno, ¿sí?, está unido a un metal, ¿sí?, solamente a un metal y no acompaña a ningún otro compuesto, solamente un metal, ¿con qué estado de oxidación trabaja el hidrógeno? -1. ¿Sí? Entonces eso me lo tengo que anotar. Entonces, cuando el hidrógeno está unido solamente a un metal, trabaja con estado de oxidación -1. ¿Sí? Ahora, voy al calcio y me fijo en la tabla periódica. ¿Con qué estado de oxidación trabaja el calcio? 2. Con 2. ¿Tiene otro? No. Es bien sencillo porque no tiene otro estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, ¿las cargas son iguales? ¿Es eléctricamente neutro? Más 2 carga positiva y -1. ¿El resultado final puede llegar a ser 0? No. En este caso no. Entonces, ¿cómo hago para igualarlo? ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es ver cómo trabajo para igualarlo. ¿Cómo hago? ¿Sí? Cruzamos los números de oxidación. Intercambiamos. Entonces el 2 viene abajo del hidrógeno y el 1 que no lo ponemos abajo del calcio. ¿Sí? Entonces, fíjense, digo 2 por -1, menos 2 carga negativa, 1 por 2 carga positiva, más 2. Resultado final, 0. ¿Sí? Entonces, si yo lo tengo que clasificar, ¿cómo lo clasifico? Hidruro metálico. Hidruro metálico. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está únicamente unido a un metal. ¿Sí? Un metal. ¿Bien? ¿Hay alguna duda con este? A ver quién me escribió. Metal, perfecto. Bueno. Vamos al de abajo. Vamos al de abajo. Dice ácido bromhídrico. Así que acá me tengo que poner a pensar. Y digo, ácido brom. ¿El brom de dónde viene? ¿A qué elemento lo asocio a la tabla periódica? Del bromo. Del bromo. Bromo. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que es el bromo. Y otra de las cosas que repasamos fue terminación hídrico. Terminación hídrico. ¿Qué no puede haber en la molécula? ¿Qué no puede haber en la molécula? Oxígeno. Oxígenos. O sea, ya sabemos que está el bromo y que no hay oxígenos. Entonces, ¿va a ser la unión de quién? El bromo y el hidrógeno. Del hidrógeno, perfecto, más el bromo. ¿Sí? En estado líquido o acuoso. Bien. Bueno, vamos a ver esa fórmula que aparece en el chat. Entonces, cuando, de vuelta,
vamos a repasar. Cuando no hay oxígeno, ¿sí? El grupo S17 o 7 trabaja con el menor estado de oxidación y en forma negativa. Vamos a la tabla periódica y nos fijamos cuál es el menor estado de oxidación y en forma negativa. Es 1 y va a actuar en negativo menos 1. ¿Sí? Entonces es menos 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces eso me lo tengo que escribir, me lo tengo que anotar, no me tengo que olvidar. Cuando no hay oxígeno, porque estuve analizando que en el nombre ya me dice que no hay oxígeno, en este caso el no metal, que es el bromo, va a actuar con el menor estado de oxidación y en forma negativa. En este caso, menos 1. ¿Sí? Menos 1. Entonces, menos 1. Y el hidrógeno, ¿sí? Está unido a un metal. ¿Puede también trabajar con menos 1? El bromo es un metal. No, es un no metal. Entonces, Actúa con más 1. entonces va a actuar con más 1. ¿Cuándo actúa el hidrógeno con menos 1? Solamente cuando está unido a un metal. ¿Sí? Entonces, menos 1 más 1 que me aporta el hidrógeno, ¿cuál es el resultado? Neutro. 0. ¿Tengo que intercambiar acá los estados de oxidación? No es necesario. ¿Sí? No es necesario. ¿Por qué? Porque tengo más 1 menos 1. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Ya repasamos, creo que todos los compuestos que vimos el sábado pasado. ¿Sí? Un ejemplo de cada uno, bien sencillo, práctico. Así que si tienen alguna duda puntual, la resolvemos o mañana la consultan. Así que mañana vamos a arrancar con toda la otra parte de hidróxidos, ácidos y sales. ¿Sí?